En este libro de Daniel que hemos estado estudiando, en este capítulo, vamos a encontrar lo siguiente. Todos nosotros como seres humanos, no hay nadie que esté exento de pruebas. Todos tenemos que pasar diversos problemas en la vida. Pruebas, dificultades, tentaciones, aflicciones, tristezas y muchas veces infelicidad. Habrá momentos de felicidad, momentos de tristeza, momentos de pruebas, momentos que sales de la prueba, momentos de melancolía, momentos de celos, momentos de sentimiento de abandono, de rechazo. Todos como seres humanos vivimos en un mundo lastimado, en un mundo de pecado. Y es a través de todas estas cosas que cubren al mundo hoy más que nunca, que Dios nos ha dado el tesoro más grande que podamos tener. Y el tesoro más grande que podamos tener, que Dios nos ha mandado defender y guardar con nuestra propia vida, es la fe. Cuando Pablo dice al acabar en su vida, he acabado y he peleado la buena batalla de la fe, nos damos cuenta que la batalla que estamos librando es por la fe. ¿Y quién es el enemigo de nuestra fe? Si estamos involucrados en una batalla, es porque tenemos un contrincante. ¿Y quién es el contrincante de la fe? La incredulidad. Entonces podríamos decir que la vida cristiana es una lucha continua contra la incredulidad, contra las dudas que nos asaltan de la gente, de los libros, de las películas, de la televisión, de las telenovelas, y será verdad, será mentira, será sandía, etcétera, etcétera, y tendrá razón esto, y salió este artículo, y que ahora encontraron el eslabón perdido, y que no es cierto la teoría de la creación. Bueno, tantas cosas con las que tenemos que luchar en la vida, que si tú no tienes fundamentos profundos y convicciones que verdaderamente puedan sostenerte cuando vengan las lluvias y los vientos y las tormentas, tu vida se va a derribar. Tu casa, que es la morada terrestre donde vivimos, se va a derribar. Y cuando tú te derribes, vas a derribar a tu familia también. Los varones tenemos la enorme responsabilidad de ser el pilar que esté sosteniendo los vientos contra nuestra familia, las tormentas contra nuestra familia. Estamos tratando con nuestras oraciones, con nuestra vida de santidad. Estamos impidiendo, tratando que nuestra familia pase a la tierra de Canaán, que podamos salvar a nuestra familia, que puedan ellos verdaderamente pasar al otro lado. Y nosotros, como Moisés, como Josué, como todos los líderes que Dios escogió en el Antiguo Testamento, tenemos la responsabilidad de ser los sacerdotes, los reyes de nuestra casa, para que nuestra esposa sea nuestra reina y la tratemos como una reina. Nuestros hijos vean ejemplo en nosotros, y que nuestras convicciones ante el mundo, con mis amigos, en mi oficina, donde quiera, en el deporte, si soy artista, si soy deportista, no importa donde sea, podamos nosotros dar testimonio de nuestra fe. Una de las cosas que le doy gracias a Dios es hace poco los que vieron de la Copa Mundial. Ustedes saben, por ejemplo, en Brasil, David Luz es cristiano. Este muchacho James de Colombia, que fue la revelación de la Copa Mundial, lo acaba de contratar el Real Madrid. Y ahora que llegó a España, para poder recibirlo, traía la Biblia en la mano. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por estos muchachos deportistas, como este Luz de Brasil y otros, que dan testimonio que son cristianos y no se avergüenzan. Y tienen el mundo, Europa es un mundo de escépticos, de agnósticos, de ateos. Y al irse a Europa a jugar, ¿verdad?, van a enfrentarse con una oposición que no se imaginan. Y desde que llegan, yo soy así, para que sepan y no me avergüenzo del Evangelio, porque sé en quién he creído. Entonces, esta es la fe. Estas son las convicciones que mientras más vamos creciendo, necesitamos ir manifestando al mundo. Un cristiano verdadero nunca se esconde detrás de otras cosas. No, yo soy cristiano, pero no soy tan fanático, pero no soy tan religioso como otros. Y pues, voy a la iglesia. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Y jamás te dará vergüenza con tu familia, con tus amistades, con tu suegra, con tu suegro, con tus amigos. No te dará jamás vergüenza de decir, ni en la escuela ni en la universidad, que eres hijo y que eres hija de Dios.
En este capítulo vamos a encontrar la prueba de la fe. Así le llamé este capítulo, porque vamos a encontrar a tres muchachos que son los amigos que llegaron con Daniel cuando el rey Nabucodonosor conquistó y sitió Jerusalén en el año 586 a.C. y se trajo a miles, más de 100,000 judíos a Babilonia. Y al llegar a Babilonia, ya los que hemos visto los primeros dos capítulos, vemos cómo fueron entrenados por el rey, cómo por sus convicciones siguieron manteniéndose ahí dentro del reino, porque Dios quería que el rey tuviera un testimonio de lo que es verdaderamente el Dios verdadero. Y estos muchachos estuvieron dispuestos a poder dar sus vidas, para que nunca jamás pudieran negar a Dios. Y es un ejemplo maravilloso el que vamos a ver nosotros en este capítulo, además del ejemplo de la prueba de la fe de estos muchachos, y vamos a ver aspectos profundos de la fe. Vamos a ver también un paralelo entre el rey Nabucodonosor y el anticristo. Es un paralelo tremendo, es un prototipo tremendo, porque de repente el rey Nabucodonosor en este capítulo tiene una idea, como todos los gobernantes y dictadores y la mayor parte de los estadistas del mundo. Quiero que hagan una estatua mía. Anteriormente Daniel había dicho: "Oh rey, tú eres la cabeza de oro". Entonces él reconoció en los capítulos anteriores que Daniel había sido revelado, que Dios era verdaderamente Dios, porque le reveló el sueño cuando ni los brujos ni los astrólogos lo pudieron hacer. Y ahora él, pasando unos años, otra vez se vuelve a ensoberbecer. Vemos que su fe de Nabucodonosor, y yo creo en el Dios, y mándele a adorar a Dios, eran puras palabras de la boca para afuera. Y así hay mucha gente que yo creo en Dios y yo creo en esto, pero es de la boca para afuera. Y aquí en el capítulo 3 manda hacer una estatua y dice: el rey Nabucodonosor, versículo 1, hizo una estatua de oro, cuya altura era, escuchen, 60 codos y su anchura de 6 codos. 6, 6, 6. Es de las pocas veces en toda la Biblia, hasta el Apocalipsis, que aparece el 6, 6, 6. 60 codos son 24 metros y 6 codos son 2.40 metros. Entonces, imagínense ustedes el monumento que el chiquilín se mandó a hacer. 24 metros, una estatua de oro con su esfinge de él. 24 metros de altura. Y ya que él manda a levantar esta estatua gigantesca, tenía un propósito detrás de todo. Él necesitaba, y vemos de aquí el intento desde la Torre de Babel en el capítulo 11, de que el mundo quiere de alguna manera, los estadistas, los gobernantes, quieren de alguna manera abarcar. Y esta es la conquista de los todos. Ya conquisté ahora otro país, ahora otro país. Todos los grandes conquistadores han deseado eso. Alejandro el Magno extendió el imperio griego hasta Irak, lo que es ahorita Irak. Y ahí murió precisamente Alejandro el Magno en Babilonia. Y vemos el imperio romano, ¿verdad? Toda Europa, Inglaterra, el norte de África, el imperio romano. Pero siempre ha existido eso en el mundo: abarcar, abarcar, abarcar. Ahora, en el siglo XXI que vivimos, en 2014, vemos lo que está pasando en Irak y en el Medio Oriente, en Siria. Hay un grupo islámico que se llama el Estado Islámico de Irak y de Siria. En inglés es ISIS, Islamic State, Irak y Siria. Entonces, este grupo de terroristas, que son casi ahorita 20, ya no es un grupo, es un ejército. Escuchen esto, que los nazis y los fascistas eran Pinocho comparado con ellos. El mismo grupo terrorista del siglo XX, Al Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, lo confesó el grupo Al Qaeda. Ellos son más sanguinarios y nunca nosotros haríamos lo que ellos hicieron. Este grupo, que comenzó a unirse en Siria con la revolución civil que tiene ahorita Siria, se juntaron con muchos rebeldes y entonces formaron este grupo bajo un hombre que se llama Baghdadi. Este hombre Baghdadi quiere ser el nuevo califa. Quiero que ustedes tengan un antecedente histórico de esto para que entiendan lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio más grande que hubo fue el de los otomanos, el de los turcos, de los musulmanes.
Entonces ellos desaparecieron completamente casi todo el siglo XX. Viendo la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, cuando vencieron después de la Primera Guerra Mundial a los otomanos turcos, los ingleses tomaron el control del mundo y más que nada del Medio Oriente. Y los ingleses comenzaron a repartir el Medio Oriente. Irak, Siria, Jordania, se llaman así como se llaman y fueron divididos en la época de los 40 apenas. Imagínense nada más, exactamente cuando se establece Israel en el 48, casi todos recobran su independencia. Por ejemplo, en 1935, Persia, que él aparece así en el Antiguo Testamento, se le cambió el nombre a Irán. Entonces, Irán, antes del 35 se llamaba Persia, y así aparece en las Sagradas Escrituras con el nombre de Persia. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses también son sacados, y entonces los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, quedan como los que iban a comenzar a controlar el mundo, porque el mundo es de los conquistadores y de los victoriosos. Estados Unidos vence, ayuda a recobrar toda Europa. Imagínense ahorita, estamos viendo en la televisión escenas, casi todo, por ejemplo, CNN se enfoca en las víctimas. Pasan a un niño le perdió la pierna por las bombas que mandó Israel y pasan aquello. Entonces se proyecta una imagen donde ellos son víctimas, Israel es el agresor. Esta es la idea que el mundo quiere tratar de proyectar, de que Israel es el invasor y el agresor y ellos están sufriendo. Imagínense ustedes en la Segunda Guerra Mundial que las cámaras de televisión hubieran recorrido Polonia, Checoslovaquia, Austria, Berlín estaba hecha a pedazos completamente, todo destruido, y que le echaran la culpa a Estados Unidos y a Inglaterra por haber perseguido a los nazis. Oye, por el amor de Dios, mamacita, quiero que entiendas algo. ¿Sabes una cosa? Que siempre hay víctimas en las guerras, siempre habrá víctimas en las guerras y personas inocentes. En la guerra de Gaza son inocentes todo el pueblo de Gaza. ¿Quiénes son los culpables? El gobierno terrorista que tienen, que los ha arrastrado y los ha usado como escudos humanos para tratar de proclamar ante el mundo, vuélvanse en contra de Israel. Y los noticieros de televisión ayudan a proyectar esta imagen. Pero si yo tengo un niño chiquito, por ejemplo, aquí tengo a mi bebé y tengo una pistola y una persona me comienza a disparar y también tiene un niño, ¿qué hago? Que mate a mi niño, que mate a mí, no. Voy a dispararle y si mato a su bebé, yo no tuve la culpa de matar a su bebé. Lo hice por defensa de mi bebé. Entonces, el bebé no es una víctima ni soy un asesino. Yo me tenía que defender. Si me levanto en la mañana y encuentro en mi jardín que hay un túnel y que sale del túnel a dispararme a mi casa, ¿qué hago? Pues, ¿cómo que te metes a mi jardín a dispararme a mi casa? Los tengo que repeler con la fuerza y con el uso de militar. Entonces, es lo que está pasando en el mundo. Comienzan a aventar rocas, cohetes y cohetes y cohetes y se tiene que responder y tiene que morir civiles, desgraciadamente, porque los lanzadores de cohetes están en las escuelas, están en los hogares, están en los hospitales. Porque el grupo Hamas, que es el grupo terrorista, que está destruyendo a su propio pueblo, son aquellos que usan a ellos y les dicen, no, si cae una bomba y se mueren, van a esperar los 37 vírgenes en el cielo. Y van a ser ustedes mártires y por eso se amarran con bombas y desde niños los entrenan a odiar a los judíos porque ellos son los que quieren exterminar el pueblo de Israel. Entonces vivimos un mundo muy difícil de entender, donde todo es manipulado, donde todo es distorsionado y donde si tú no tienes una verdad objetiva y no tenemos la Biblia para que nos explique lo que se mueve detrás de todas las cosas, nos vamos con la finta. Y cuando menos te des cuenta, ya estás también criticando y alzándote y hablando y levantando tu voz contra un pueblo, ¿verdad? Que no tiene más que el único derecho de poder defenderse a su nación y a sus familias. Entonces, así pasó desde la Torre de Babel. Hagámonos un nombre para que seamos reconocidos por el mundo. Ahí fue el primer intento de los dictadores, de este hombre, ¿verdad? Para poder levantarse y poder convertirse en el dictador mundial. Y encontramos lo mismo con Nabucodonosor. Ahora vean ustedes algo interesante. La idea detrás de Nabucodonosor, al levantar una estatua de casi 25 metros de altura, lo que se encontraba detrás de todo esto era, vamos a ver que reunió, dice el versículo 2, reunió sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernantes, para que vinieran todos
De todas las naciones que el imperio babilónico conquistó, se les mandó la invitación. Y ay de aquel que no viniera a adorar esa estatua. Y detrás de esta intención era una sola religión de Estado. Nosotros en Occidente no entendemos la mente del oriental. En Irak, en Siria, en Jordania, en Saudi Arabia, en el Líbano, todo está ligado a la religión. Aquí hay separación de religión y de Estado en el Occidente. En el Oriente no la hay. En el Oriente todo es ligado el Estado con la religión. Por ejemplo, en Irán, el mero merengue es el Ayatollah Khomeini, un líder religioso. Los reyes tienen que tener asesores religiosos. Y el Medio Oriente está dividido entre los musulmanes entre dos tribus. Unos son los sunis y otros son los chiitas. Muy bien, cuando muere Mahoma en el siglo V, 632-340 después de Cristo, muere Mahoma y entonces hay una división cuando se muere Mahoma. Unos no, los que venimos de Mahoma somos los sunis y se nombraron sunis. No, los que votamos democráticamente por quién sea el nuevo califa somos los chiitas. Entonces, los musulmanes se dividieron en sunis y en chiitas. Y ahorita los que gobiernan casi todo el Medio Oriente son los sunis. O sea, hay una guerra étnica entre ellos. Y los mismos musulmanes sunis están matando a sus hermanos chiitas porque quieren que solamente los sunis revivan el califato y hagan un solo gobierno mundial en el Medio Oriente y terminen con Saudi Arabia, con Jordania, con el Líbano y sea un Estado islámico que es el sueño de regresar a un califa. Y ahorita él se llama Baghdadi y quiere gobernar todo el Medio Oriente. Estados Unidos hace 3 días acaba de mandar aviones F-18 porque viene una caravana de 20,000 hombres soldados y pasan por el camino matando con AK-47 a todas las gentes. Eres suní, no soy chiita, ratatatata. Eres cristiano, ratatatata. Les cortan la cabeza, las cuelgan en otras cosas y a la mayoría los están crucificando. Nunca ha habido un ejército tan sanguinario ni tan cruel. Lo dijo el representante de Al-Qaeda en Europa, como este grupo, Estado Islámico, que está ahorita. Entonces ahorita, de repente, Estados Unidos dice, Dios mío, Obama, yo mandé sacar a todos los soldados de Irak. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ellos llegan, ¿verdad? Si ellos llegan a apoderarse del petróleo de Irak, imagínense, nos ponen de rodillas al occidente entero. Entonces Estados Unidos no lo puede permitir, ya mandó aviones. Pero él dijo, hace 3 días dijo, Obama, no, yo no voy a mandar un ejército, no va a haber tropas terrestres, va a ser todo por el aire. Sin embargo, ahora los senadores republicanos y demócratas lo están presionando para que mande tropas también por tierra. Porque si ellos llegan, ya capturaron Mosul y Tikrit, ya vienen por Irak. Si llegan a Bagdad, que es la capital de los chiitas, donde Micael es el presidente actual de los chiitas, y desde que cayó Hussein fue el que se quedó, entonces van a derrotar Irak y va a acabarse el mundo con una guerra que va a explotar en el Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. Qué increíble que después de 2600 años que los profetas hebreos hayan profetizado que la última guerra sería en el Medio Oriente contra Israel y que involucraría a todas las naciones de alrededor. Zacarías 12, del 2 al 4, Zacarías 14, Joel capítulo 2, etcétera, etcétera. Ahí es ahorita donde está ardiendo la bomba como una olla hirviendo. Van a tener esta semana Estados Unidos que mandar más F-18. Va a intervenir las bases navales. Por otro lado, en Rusia, Putin quiere apoderarse de Lituania, de Estonia, de las naciones que están casi frontera con Rusia, después de ya adherirse a Crimea para poner su base naval ahí, poner su base naval en Siria para controlar Europa. China se está peleando con las Filipinas y con Tailandia por las islas que están en medio porque invadieron el mar que les pertenece a los dos. Corea del Norte ya volvió a amenazar a Corea del Sur. En Europa está el decaimiento moral por los suelos. Estados Unidos no tiene dinero ya para amar y sostener un ejército. El mundo, hay una vaciedad de liderazgo en el mundo.
Y si ahorita en el Medio Oriente Estados Unidos no interviene, pregunta, ¿quién va a detener a este ejército de musulmanes para que se apoderen de los pozos petroleros del 65% de la producción petrolera del mundo? ¿Quién los va a detener? Si no hay nadie que los detenga, Estados Unidos fue el policía. Durante casi 60 años del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, fue el policía. Pero desde que entró Obama, Estados Unidos retiró en Afganistán, en Pakistán, en Irak las tropas y quedó un vacío tremendo que tiene que ser ocupado porque hay una ley, ¿verdad?, que dice nada puede ocupar el mismo estado por dos cuerpos. Entonces, este es el conflicto en que nos encontramos, es el mundo que está a punto de bullir. Y en cualquier momento, si alguien me pregunta, ¿cuál es el próximo evento profético en el mundo? Lo digo con toda objetividad y con toda claridad, el rapto de la iglesia. Nos vamos en cualquier momento, amados santos de Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Ahorita se viene una guerra civil tremenda en el Medio Oriente. Este conflicto entre los palestinos y entre Israel no se va a acabar. Hamas no quiere respetar el cese al fuego. ¿Por qué? Cualquiera diría, caray, estamos destruidos. ¿Por qué seguir mandando cohetes? Porque les conviene. Porque Irán es el que está detrás de Hamas. Y en el norte está Hezbolá, sostenido también por Irán, que es otro grupo terrorista que juraron exterminar a Israel. Y Jesucristo dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que vuestro tiempo ha llegado. Y es lo que está ante nuestros ojos viendo. Y los cristianos siguen viendo Viviana y Colorina. O no sé si sigue esa telenovela, no sé cuál es ahorita. Siguen viendo las telenovelas y por acá y por allá y esto y el otro y el dinero y haciendo estas cosas, cuando tú no sabes ahorita, todos los que formamos parte del ejército de Dios, que comencemos a afirmar nuestra fe y nuestras convicciones, Dios nos va a usar grandemente y sus bendiciones son, como dice el Salmo, mirad cuán grande es la bondad que Dios ha tenido para los que temen en su nombre. Dios quiere bendecirte, amado santo de Dios, quiere bendecir tu matrimonio, tu familia. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Muy bien, esta religión de Estado, vamos a Apocalipsis 17 para hacer una comparación inmediata y vemos qué es lo que el anticristo, o sea, se le adelantó Nabucodonosor, se le adelantó Nimrod, Hussein, Aníbal, Alejandro el Magno, Mussolini, todos han tenido esta intención. Y una de las cosas que en el Medio Oriente existen, que no entendemos, insisto, es que para ellos todo es religión. En el Medio Oriente tú no puedes divorciar el Estado o la política de la religión. Y por eso no entendemos la mente de ellos. Por eso se ponen con bombas y todo es religión, todo el fanatismo radical del Islam en el Medio Oriente es por la religión. Entonces, muchos ateos hasta se han agarrado de eso. No, es que la religión hace eso. Hace poco mi esposa y yo visitamos el museo en Nueva York del 9/11 y está impresionante cuando tú vas a Nueva York, vas a ver ese museo donde te explica todo lo que pasó, ¿no? Y mi esposa y yo estábamos platicando ahí, ella y yo, una señora se acercó, creo que era argentina o colombiana, y nos comenzó a decir, no, pues sí, cierto, es que esto es lo que hace el fanatismo religioso y bla, bla, y por acá. Y le preguntamos, ¿usted qué religión es? Bueno, ya me dijo, soy católica, etcétera, etcétera. Y le comenzamos a decir, ¿son cristianos? No me hablen ustedes de Cristo. Usted es fanatismo. Le digo, señora, déjeme hablar, ya tiene usted 15 minutos hablándonos que por esto y que lo otro y atacando. Y en cuanto le dijimos que éramos cristianos, bueno, nos agredió, nos insultó. Y le dije a mi esposa, ¿esto es el fanatismo religioso? ¿Les enseñan? No, si te habla alguien que no tenga tu religión, ni le hagas caso. Yo al final le dije, si usted tiene la razón, ¿cómo nos va a convertir a nosotros? Háblenos entonces ustedes de cuál es la verdad para usted. No, ustedes son diferentes a nosotros. O sea, ese es lo que se llama fanatismo. Cuando llegas a un extremo en el que tú te encierras y no oyes la luz ni la verdad. Esos fueron los fariseos del siglo XXI. Y así está el mundo, porque los adiestran ahí en el Islam. Aquí en otro mundo, en Europa, en Sudamérica, en ciertas religiones, no oigas ningún otro mensaje. A mí si hay un testigo de Jehová, a ver, pásele un cafecito con mucho gusto, ¿qué me traes? Pues bla, 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 te voy a presentar a Cristo porque estás desviado completamente.
Pero no le voy a decir, ¿verdad? Aléjate de mí porque eres mormón. Aléjate de mí porque eres ateo. ¿Eres ateo? No, no tengo nada que ver contigo. ¿Eres homosexual? Púchila. No, ¿verdad? No nos mandó Cristo a eso, nos mandó a los pecadores. Somos los portadores y los agentes del mensaje de la gracia de Dios. Pero las religiones se caracterizan por eso, aunque no oyen a nadie, porque ellos están así. El cristiano no, el cristiano oye y abre. Y entonces tratas de comprender como Cristo a la mujer samaritana era adúltera, la chulis llevaba 5 maridos. Y Cristo lo hubiera condenado ahí, ¿verdad? Te ibas a ir al infierno con todos tus amantes. Y le habló de Cristo y le habló del agua de la vida. Y es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Entonces, entendamos esto claramente. El mundo está lleno de fanáticos. Son los fanáticos los que se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Fanáticos religiosos de esa religión. Esa religión no todos son así. En Gaza no todos son así. El pueblo es la víctima y los sufridos. El pueblo merece nuestras oraciones. Dios ama a los de Gaza, a los árabes, a los italianos, a los ingleses. Ellos no son los enemigos de nadie. Es el grupo terrorista que los tiene controlados. En Alemania, cuando murió Hitler, el 80% de los alemanes no sabían que era un monstruo a la persona que le dijeron Heil Hitler. Eran víctimas del engaño del nazismo. Entonces, esto es importante. En Apocalipsis 17, el Espíritu Santo dice que llevó a Juan, uno de los 7, a través de uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas. Y el versículo 1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. En la Biblia hay 2 mujeres nada más. En la Biblia hay 2 mujeres nada más. Como lo hay en la vida real. La mujer que es fiel y leal a su esposo y la que se vende. La palabra prostitución significa amor que se vende. Viene la palabra porneia en el griego. Entonces una muchacha vende su cuerpo y en ese momento está vendiendo, ¿verdad? Está vendiendo su cuerpo, está vendiendo el amor por dinero. Entonces, en el ambiente espiritual, Dios le llama a los que se alejan de Él adúlteros espirituales. Santiago 4, versículo 4 y 5. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia nos habla de una mujer ramera, está mostrándonos a un conglomerado de religiones que profesaron seguir a Cristo, pero se vendieron al mundo, se mezclaron al mundo, no mantuvieron su virginidad, no mantuvieron su lealtad y su amor al único que merece nuestra vida, que es el Hijo de Dios. Entonces, cuando un cristiano se vende y por dinero predica, o cuando un cristiano por compromiso y por quedar bien con otra religión, pues sí vamos a trabajar juntos con esa religión, se llama ecumenismo. Te estás vendiendo, te estás prostituyendo, estás negando a aquel que te salvó y dio su vida por ti en una cruz. Hace mucho tiempo, para que tengan un ejemplo, a principios de los 90 recibimos una carta del arzobispo de Washington y yo tenía 3 semanas que había predicado sobre el homosexualismo y el aborto en el Hotel María Isabel donde teníamos antes los desayunos. Y nos llegó una carta muy curiosa donde decía el arzobispo de Washington que nos invitaba a trabajar juntos, que querían mandar una persona de Washington a México para entrevistarse con pastores de Vida Nueva y que pudiéramos trabajar juntos porque ellos estaban en el mismo espíritu con nosotros. También Roma estaba en contra del aborto. Entonces podíamos trabajar juntos porque los cristianos también estamos en contra del aborto y los matrimonios gays. Entonces yo le contesté a este hombre y le dije, le agradezco mucho, pero la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Claro que qué bueno que están en contra del aborto, nosotros también, pero no podemos trabajar juntos. Me mandó otra carta y me dijo, ¿por qué? Y le contesté, porque ustedes predican otro evangelio. Nada más por eso. El mensaje que ustedes tienen es completamente contradictorio al mensaje de Jesucristo. Y esta es la razón por la cual Pablo escribió Gálatas. Estoy maravillado, dice Pablo, sorprendido de que tan pronto se hayan alejado de aquel que les llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba enojado cuando escribió Gálatas. No que hay otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que los quieren perturbar y corromper el verdadero evangelio de Cristo. Y el ataque siempre ha sido igual, desde hace 2000 años. O es otro evangelio, es un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, el que ellos predican.
Es un evangelio de obras. Y entonces llegaron los maestros a Galacia y les dijeron a los cristianos, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado, ustedes tienen que seguir las fiestas de los judíos si quieren ser realmente aceptados por Dios. Y dice Pablo, cayeron de la gracia. ¿Cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu, entiendan que no le podemos agregar nada a la obra de Cristo? Es Cristo y Cristo estamos completos. Pero hay gente que dice Cristo más las buenas obras, Cristo más los sacramentos, los testigos de Jehová, Cristo más la torre del vigía, los mormones, Cristo más el libro del mormón. Todas las sectas se caracterizan por Cristo más otra cosa. El cristiano es Cristo y la Biblia nada más. Nada más. Y ahí es donde tenemos que ser valientes. Ahí es donde tenemos que ser valientes todos nosotros, los que llevamos y hemos sido llamados para proclamar el verdadero evangelio. Hay un ataque al evangelio de Jesucristo. Hace 6 meses mandaron a un representante del Vaticano a Dallas, Washington, Los Ángeles, California, etcétera, etcétera. Y llegó esta persona a Texas, porque yo estoy en contacto con las iglesias hispanas de Texas, y llegó esta persona a invitar, a hacer una reunión, en un desayuno, invitando a los pastores americanos, comenzaron con los americanos, para que traía un mensaje del Vaticano, para que se unieran, porque el Papa Francisco quiere unir a todos los pastores bajo Roma. Hablaron del Espíritu Santo, hablaron de los dones, todo se veía perfecto, y se pararon los pastores y aplaudieron el 90% de ellos. El 90% de ellos. Se formó otro grupo y fueron especialmente allá al Vaticano a dar las gracias. Cuando vimos esto, mi esposa y yo, tuvimos tanto dolor de cómo se están vendiendo con el propósito de alcanzar a más gente. Hay otro predicador en la televisión muy famoso, me reservo su nombre, que lo entrevistaron en CNN y le preguntaron si Cristo era el camino, dijo que no sabía. Hay otro cantante muy famoso que dijo que había otro camino aparte de Cristo. Entonces vemos que cuando viene la presión y cuando viene el mundo y quieren quedar bien con el mundo y ganar a todo el mundo y artistas y todo, se venden, se prostituyen, la gran ramera. Y para allá va la iglesia. Y por eso hay tanta apostasía. Ahorita hay chicles del Espíritu Santo, patada del Espíritu Santo, sillazas del Espíritu Santo, gargajos del Espíritu Santo, excremento del Espíritu Santo. Estoy hablando en serio, Estoy hablando en serio. Es increíble lo que está pasando en cientos de iglesias que se dicen, entre comillas, cristianas. Y la gente ya no discierne los falsos maestros y los falsos apóstoles. Así como hay una apostolitis, es el ébola del cristianismo ahorita. La apostolitis es una infección. Después de 2000 años se levanta un grupo ensoberbecidos, somos los nuevos apóstoles. En 2000 años nadie, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Hudson Taylor, ni David Brainerd, ni todos los misioneros, ni el primer siglo, los padres de la iglesia, Policarpo, Anastasio, ni Agustín, nadie se atrevió a asumir el apostolado más que 2 sectas, Roma y la luz del mundo, que tienen los apóstoles o el apostolado. Y ahora ya entró eso a la iglesia cristiana. Esta infección que está entrando a la iglesia es la que profetiza Apocalipsis 17 y le llama la gran ramera. Ahora vean a continuación lo que dice el versículo 2. Esta ramera, tipificada por una mujer, está sentada sobre muchas aguas. Y para que no especulemos tanto, el Espíritu Santo nos dice, ¿quién es esta ramera? Versículo 18 del mismo capítulo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Antes de que venga Cristo, se va a concentrar las religiones en una ciudad que está sentada sobre 7 montes. Y a mí escúlcame y peleate. Si te quieres pelear conmigo, ¿verdad? Arráncale Apocalipsis 17 a la Biblia. A mí ahora sí que no tengo vela en el entierro. Yo no escribí Apocalipsis. Dice el versículo 9, dice el versículo 7. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio. Es el Espíritu el que nos interpreta la Biblia. Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos.
La bestia que has visto y no es, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vimos que la mujer es una ciudad sentada sobre 7 montes, la única ciudad en el mundo sentada sobre 7 montes es Roma. Entonces va a haber, ya se están ahorita promoviendo esto en el nombre de la religión, de la unidad, para que todos seamos uno. Espérame tantito, tú no puedes, yo no te puedo llamar hermano, eres criatura de Dios. Para Dios en la Biblia todos somos criaturas de Dios, pero a los que le recibieron, Juan 1, 11 y 2. Está en la Biblia católica, en la Biblia del Mormón, en cualquier Biblia, Juan 1, 11 y 12. A los que le reciban a Cristo por Salvador, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios o hijas de Dios. Entonces, discúlpame, eres lo que quieras, no eres mi hermano. Eres criatura. Hermanos son los que tienen a Cristo y al Espíritu Santo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú no tienes a Cristo en el Espíritu Santo, no importa el título que tengas de religión, no eres mi hermano. Mi hermano son, Cristo dijo, los que hacen mi voluntad. Y su voluntad está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta ramera, aquí en Apocalipsis, es tipificada sobre una bestia montada. En otras palabras, la mujer, la religión, la bestia es el anticristo. El poder político, la mujer que representa la religión, vemos la religión que se va a montar sobre el poder político y va a ser la religión, el fanatismo religioso que va a controlar el mundo al principio antes de que Cristo regrese. Controlado por el ecumenismo, por la unión de todas las religiones. ¿Por qué? Porque el poder político siempre ha necesitado la religión para poder tener votos. Esto es absoluto. ¿Quién mató a Cristo? El poder judío, religioso. El poder romano, la política. Se unió el poder religioso, influenció a Pilato. Crucifícale. La mujer, la ramera, venció a la bestia y la bestia, el poder político, rindió, se hincó ante el poder de la influencia religiosa y le pusieron en una cruz. Siempre ha sido así en la historia. La política y la religión están íntimamente ligadas porque se necesitan una de otra. El poder religioso, si el Estado no la apoya, no puede hacer nada. Si el Estado ataca a la religión tiene que huir y el Estado se vuelve ateo, como lo fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, donde cayeron y Gorbachev dijo, por causa de haber sacado la religión, nos hundimos aquí y por causa de haber nos hemos aislado del mundo capitalista. Entonces aquí la mujer está dominando al anticristo y entonces el anticristo, dice más adelante, va a cansarse y se va a deshacer de la mujer, del poder religioso, va a atacar Roma el anticristo, va a incendiar Roma el anticristo y ahí se proclama el dictador del mundo. Dice el versículo el 16, los 10 cuernos que representan los 10 naciones que el anticristo va a usar como la confederación política mundial. Los 10 cuernos, versículo 16, que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y que la quemarán con fuego. Van a incendiar Roma el anticristo y ya no va a ser nadie Dios más que él. Según de Tesalonicenses 2, del 2 al 4. Él se va a proclamar como el único Dios y el que no me adore, igual que hace 2600 años, Nabucodonosor, será echado en un horno de fuego. El anticristo usará la guillotina. Porque en Apocalipsis 13 dice que usará la espada. Y esa palabra es la que se usó para cortar la cabeza en la Revolución Francesa a los rebeldes en el tiempo de Robespierre. Entonces los tiempos no han cambiado. Lo que pasó ayer va a volver a suceder. El mundo es un ciclo. Nos movemos en ciclos. Todo lo que está pasando ya sucedió. El futuro se escribió en el pasado. El pasado se repite en el futuro. Por eso las cosas que están escritas es para que entendamos que el corazón del hombre es el mismo.
con los aztecas, con los jíbaros, con los babilonios, con los griegos, con los romanos, con los aucas, con los sumerios, con los egipcios, el corazón humano perverso y engañoso, con la única excepción que antes de que Cristo venga, según de Timoteo 3, el carácter se deteriorará. Debes saber, Timoteo, que habrá tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, voluptuosos, rebeldes, sin afecto natural, matarán a sus papás, matarán a sus mamás, los hijos contra los padres contra los hijos, los esposos contra las esposas, las mujeres se independizarán, llegará el momento que no van a querer a los hombres cada vez se volverán más gays, las mujeres más lesbianas, vendrá un conflicto moral, el mundo no sabrá qué es verdad, qué es mentira, será la vieja del otro día. Y es el mundo donde estamos ahorita. Una confusión total. Y tú y yo somos la luz. Y así alumbra nuestra luz. ¿Por qué nos escondemos debajo? ¿Por qué tienes miedo de los hombres? ¿Por qué tienes temor? Yo les he dicho a mis pastores, cuando nosotros tomemos una decisión de disciplinar a alguien en la iglesia, no nos importan las consecuencias, que era el señor Richelieu, o el que nos puso la pared o aquel, porque el día que nosotros nos vendamos por causa del dinero, o cualquiera de nosotros que pida dinero para predicar, hemos prostituido el ministerio. Como ahorita siempre, ya que me invitan, ¿cuánto nos cobra? Imagínense nada más el coraje que nos da. ¿Cómo que cuánto les cobro? Pues ¿qué? Es que todos nos cobran ya, hermano. Ya predicador que viene, los $2,000, $1,500, hotel 5 estrellas, con limusina al aeropuerto y con desayuno con queso cottage y uvas. Es el mundo que estamos viviendo y ya no se dan cuenta, los mismos hermanos de nosotros, líderes, ya, como yo les he dicho a mis hermanos pastores, cuando alguien venga con esas peticiones o demandas, nunca lo vuelvas a invitar. Son mercenarios del evangelio, han corrompido el evangelio, no es el evangelio de la gracia de Dios. Que estemos contentos con lo que tenemos y si vamos a algún lugar no vamos motivados por la ofrenda. Porque si aunque no nos den ofrenda, nuestro Dios es nuestra roca, nuestro sustentador y nuestro proveedor. Regresamos a Daniel y encontramos entonces que esto se repetirá. Los jóvenes fueron confrontados y se juntaron de todas las provincias. Y entonces llegaron unos caldeos, versículo 8, y comenzaron a acusar a los 4 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, a los 3 jóvenes, de que ellos no estaban adorando a la estatua. Nabucodonosor se enoja, tráiganmelos inmediatamente. Y cuando los traen, Nabucodonosor les dice, es cierto que ustedes se han negado a inclinarse delante de mi imagen y al son de la bocina y del flauterio, del címbalo y de la música. Veamos cómo se usa la música detrás de lo que todo usa Satanás, porque la música prepara el ambiente para que puedas perder tu virginidad, para que te puedas drogar, para que te puedas emborrachar. Tú vas a una discoteca y comienzas bum, 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 bum. Y el único que oyes bum, 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 bum. Y ya traes tres copitas y puro bum, 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 bum. Y comienza la luz por todos lados. Ya perdiste la brújula. Ya no sabes ni quién eres. Te llega una persona, te abraza, te vas con te vas que no amanece, no sabes ni con quién amaneces, etcétera, etcétera. Porque siempre la música es usada para el bien o para el mal. Vas a un concierto de Lady Gaga o vas a un concierto de un grupo de rock y la psicosis colectiva y la música que se toca estridente al ritmo de Satanás y los demonios te hacen que te desvistas, te hacen que te hinques, que adores a ese falso ídolo y pierdes la brújula completamente. Es impresionante el efecto de la música, para bien o para mal. Hay música que te acelera y hay música que te tranquiliza. Hay música que te inspira clásica y te mueve, ¿verdad? Y te abre la mente, como yo le digo a mis hijos, vamos, oigan, música clásica, ya tanta ranchera y tanta cosa, ¿verdad? Ya de vez en cuando, pero oigan música clásica, ¿verdad?
mientras no sea de Wagner, porque ese cuate está endemoniado igual que Hitler, los conciertos de Wagner, ¿verdad? La peor música que hay, pero por esa, Giacomo Verdi, Puccini, las óperas, aunque no las vean, la música de Celeste Aida, de Rigoletto, de Madame Butterfly, de todas estas óperas preciosas que existen, de Verdi, de tanta música tan linda que nos relaja, nos inspira, nos hace ver los violines, el piano, el tolocelo, los platillos, esos directores de orquesta que pueden poner en armonía tantos músicos. Es maravilloso, es algo que te llena interiormente porque es una armonía y Dios es el Dios de la armonía, no de la desarmonía. Entonces, con esta música les dice Nabucodonosor, con que ustedes no se han hincado, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Los voy a echar a un horno de fuego. ¿Qué harías tú? Cuando alguien te dijera, o tu novia te dijera, pues si no eres como yo, ya no soy tu novia. Y ya nomás por eso te vas con tu novia. Nadie te echa a un horno de fuego. ¿Cuántos por una bolsa de cacahuates se venden? ¿Cuántos por un plato de lentejas venden sus convicciones? ¿Es cierto que tú eres cristiano? No, no es cierto. Sí, ¿qué? ¿Por qué te va a dar vergüenza de los hombres? ¿Qué temor tienes? Todas estas pruebas que llegan a la vida prueban nuestra fe, porque la fe tiene que ser probada. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Tiene que ser probada nuestra fe. ¿Qué harías tú entonces ante toda esta situación? Todo el mundo lo hace, tú dices, ¿por qué no? Estos fueron tentados a hacer lo que todos harían. Y era fácil buscar la puerta. Sí, rey, me voy a someter. Mucha gente te dice, si no participo de eso en inmoralidades, si no bebo con mis amigos, si no bailo al son de la música que el mundo está bailando, voy a perder mi trabajo. Si no bailo al son de la música que mi jefe del trabajo me está invitando, voy a perder mi trabajo. Si no hago lo que ellos hacen, perderé mis amigos y me quedaré solo. Puedo hacer más si me comprometo y permanezco vivo, y si me niego me voy a morir. Prefiero vivir y comprometer y vender mi fe. Esa es la otra opción. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué harían estos jóvenes? ¿Cómo reaccionaron estos jóvenes? Dice el versículo 17, 16 y 17, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué tremendo. Eso es una cosa, no hay ni caso que te digamos. ¿De veras, lero, de veras nos vas a echar al horno de fuego? Casi los puedo ver así, ¿no? O sea, sabes que no estás hablando tonterías, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Dios, nos librará. Y si no, fíjense ustedes, en otras palabras, ellos sabían que si era la voluntad de Dios, los podía librar. Pero también sabían que a lo mejor no era la voluntad de Dios. Y aunque no fuera la voluntad de Dios, salvarlos, de todas maneras, no se hincarían ante los ídolos de Nabucodonosor. Y si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor, ya se imaginan, ¿verdad? Le dio un síncope cardíaco. Se enojó, se llenó de ira y además mandó que el horno lo calentaran 7 veces más caliente. Y mandó a traer a puros Charles Atlas, puros siervos, puro negrito así, ¿verdad? Pero así trabados para que ellos los amarraran a los jóvenes y los echaran ahí. Y cuando se acercaron a echarlos a ellos, el fuego era tan grande, porque lo habían hecho 7 veces, que quema a los que los echaron en el horno de fuego. Y cuando estaban en el horno de fuego, Nabucodonosor se asoma y ve caminando a estos 3 jóvenes y una cuarta persona con ellos, semejante al Hijo de Dios. Ahí estaba Jesús con ellos dentro del horno. Cuando tú le dices al mundo, no, prefiero sufrir esta tribulación, aunque tú me rechaces, aunque pierda esto o aunque pierda aquello, yo sé que voy a sufrir. Pero ¿sabes una cosa? Dios te garantiza que ahí en tus sufrimientos y en tus problemas y en tus dificultades, Él va a ser real en tu vida.
Ahí, ahí va a ser, en el horno donde tú estás ahorita, en el problemón que tienes, divorciado, mi esposo se fue, descubrí esto y el otro, ahí va a ser, precisamente es ahí en nuestras necesidades donde descubrimos que Dios es real. Si todo va bien, ¿cómo puedes descubrir su poder? Pero ahí dentro del horno, ellos comprobaron, ¿verdad?, que Dios es real y que los pudo proteger. Y vemos finalmente, ¿verdad?, la lección espiritual que podemos nosotros encontrar. Número 1, Dios estará siempre con nosotros en las pruebas. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10. Yo soy tu Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Desgraciadamente, tú has pasado pruebas y ahí en las pruebas has renegado de Dios. No descubriste a Dios en las pruebas, ni aceptaste su voluntad. Entonces Dios no se pudo manifestar a tu vida. Cuando lo sacaron del fuego estos jóvenes, ni un botón de su traje se quemó. Cuando estamos en la prueba y estamos confiando en Dios y nos caemos de rodillas y lloramos en ese tiempo y ayunamos y yo no me suelto de Dios, pase lo que pase, no me suelto y me agarro de tus faltas, Jesús, y como la mujer con flujo de sangre, y no me suelto hasta que no pueda ver esto. Cuando tú haces esto y sales de la prueba, nadie notará la prueba que atravesaste, no se notarán las marcas del fuego en tu rostro, no saldrás así, ni amargado, ni enojado, saldrás así. Hola, ¿cómo estás? ¿Supiste el problemón que tuviste? Gran gloria a Dios. Saldrás y no tendrás ninguna seña física del problema que tuviste. Y los que pasan las pruebas en el horno y no estuvieron Cristo con ellos, salen amargados de las pruebas. Salen con rencor, salen con odio. Y comienza ese rencor y ese odio a crecer en sus vidas porque en el horno no conocieron a Dios. No le dieron oportunidad a Dios de manifestarse. ¿Para qué me quitaste a mi esposa? Si tú sabes que tú la querías. ¿Para qué me quitaste a Chencho? Si tú sabes que yo lo quería a mi Chencho. A mi Chencha, ¿y para qué me la quitaste? Mi casa la perdí, Señor, ese trabajo, tú sabías. Y tú me has dicho que me ibas a bendecir. Espérame tantito, ¿verdad? Padre, gracias que te va este Chencho porque no es para mí. Gracias por esto, gracias por aquello, gracias en todas las cosas. No entiendo qué está pasando, Señor, pero te alabo y te bendigo. Aquí estoy, me duele mucho, estoy sufriendo por lo que estoy pasando, pero te bendigo, mi Señor. Ahí está Jesús contigo. Ahí se manifiesta porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes esta confianza en tus pruebas con Dios, es imposible que lo agrades. Y si no lo agradas, no lo descubres que está vivo y resucitó de los muertos a los 3 días. En segundo lugar, cuando estamos en el horno, vuelvo a repetir, no habrá señales de amargura o rencor cuando salgamos. Y así es precisamente como el apóstol Pablo lo dijo en el Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal, escuchen, que acabe mi carrera con gozo. Se trata el juego de la vida de llegar al final contentos. Morirnos en paz. Sin haber odiado, haber perdonado, nada nos amargó, perdonamos, me muero, sigo adelante y mientras yo mantenga esta actitud de no rencor contra nadie. El pastor César en el primer servicio escuché que predicó de eso. Mientras yo tenga odio contra alguien, las tinieblas me rodean. Ya no puedo ver, no, el Espíritu Santo no me puede ya dirigir, porque el rencor y la amargura es el veneno más grande para caminar con Dios.
No podemos darnos el lujo nosotros de odiar ni tener rencor contra nadie haya hecho lo que nos haya hecho. 70 veces perdonemos las ofensas que nos hacen. Y finalmente, en tercer lugar, los que pasan el horno de la prueba con Cristo, en las pruebas van a conocer a Jesús. Porque es ahí donde Jesús manifestará su poder. Dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, o sea, cuando estamos en el horno, para que podamos también nosotros, o sea, cuando salimos del horno y descubrimos que Dios nos consoló y que Él es real, estamos capacitados para entregar ese consuelo a otras personas que están pasando la tribulación, que nosotros ya salimos victoriosos. Tú no puedes ayudar a nadie hasta que tú no puedas tener compasión de esa persona y misericordia de saber lo que está pasando. Y para que tengas misericordia y compasión de esa persona y la puedas consolar, es porque tú ya fuiste consolado anteriormente ante ese problema. Y tienes algo que darle a esa persona. Una jarra vacía no llena ningún vaso. Tenemos que ser llenos del amor de Dios y de la misericordia de Dios para ayudar al mundo que nos rodea. Si no nos mueven, que ahorita hay 50,000 niños en la frontera entre Estados Unidos y México. 50,000 huerfanitos que sus papás los dejaron ahí. Ya los comenzaron a repartir. El gobernador Perry de Texas le dijo a Obama, venga y vaya a la frontera y vea a esos niños cómo están durmiendo en el suelo, amontonados todos ahí. 50,000 niños latinos, mexicanos, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, etcétera, etcétera. Si necesitamos ir allá para que nos mueva el corazón de Dios y adoptar huérfanos, ¿necesitamos eso? Señor, danos tu corazón. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestro consuelo. Señor, te damos gracias. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Somos tu iglesia, la que debe de compadecerse de los huérfanos y las viudas, de los desalojados, de los refugiados en el mundo. Oh Dios, que nunca no permitas que perdamos nuestro primer amor. Que los afanes de la vida y las riquezas y los placeres no ahoguen la palabra en nuestras vidas. Oh Dios, que nos mantengamos calientitos dentro del corazón para poder extender nuestras manos a un mundo que está gritando que lo ayudemos. Padre, te pedimos por todas estas criaturas en la frontera de México con Texas, abandonados por sus padres, creyendo que dejándolos ahí iban a encontrar un mundo mejor, durmiendo amontonados, ya no tienen ni para darles de comer, y a ver en dónde los reparten, en dónde los dejan, sin que hayan hogares que les abran las puertas. Los millones de refugiados en Siria, Señor, 2,5 millones de refugiados huyendo porque los obligan a convertirse al Dios de los paganos, a sus ídolos, despojados de sus propiedades, huyendo en el desierto, en el calor, con todo lo que tienen en sus manos. Oh Dios, envíales ayuda. Te pedimos por ellos, Señor, por todas las familias de Gaza. Oh Dios, sus casas destruidas debido al egoísmo de un grupo completamente endemoniado. Oh Dios, en este mundo y en la corta vida que nos has dado, que podamos seguir alumbrando y manifestando el amor de Jesús a nuestros semejantes. Porque lo pedimos en tu nombre, Señor, en tu nombre precioso, que es sobre todo nombre. Y en esta tarde tal vez haya muchos de ustedes también que nos ven por la televisión que no tienen este amor, no tienen a Jesucristo. Yo los invito a que vengan a la cruz. Ven a Jesús, conócelo. Experimenta que Él es real. La vida de por sí es muy difícil, muy dura de vivir. Mucho más sin Él.
te vas a endurecer mucho más sin Él. Ven a Cristo, invítale a tu corazón. En el nombre de Jesús, dile: Señor, gracias por tu palabra. Bendigo tu nombre. Creo que en la cruz pagaste por mis pecados. Y te doy las gracias, Señor, porque vives y con tu sangre me has lavado. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.